se van a ir conectando a través de SLN Live, sean bienvenidos. Quiero que por favor esta noche prestemos atención a lo que Dios nos va a seguir hablando. Les recuerdo, antes de comenzar a enseñar lo que Dios nos va a traer esta noche, que este domingo estamos celebrando 2 servicios hermosos, haciendo conmemoración a la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que les pido a todos que no se pierdan este tiempo, que vamos a pasarla muy bien y estoy seguro que vamos a ser pero muy edificados. De hecho, aproveche este tiempo donde las personas se abren un poquito más a querer interiorizarse en relación a la salvación, a Cristo. Invite a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Dígale, te invito este domingo a la iglesia. Vamos a tener 2 reuniones hermosas conmemorando la resurrección de Cristo. Así que le invito a que usted invite a otras personas para que podamos tener un lindo tiempo. Amén. Bueno, permítame seguir avanzando en algo trascendental para la vida de toda persona que profesa su fe en Jesucristo. Convengamos que el Señor, una vez que resucita de entre los muertos, se sienta a la diestra del Padre y deja como representante en la tierra a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Bueno, la iglesia no es una institución denominacional religiosa. La iglesia está compuesta por creyentes que han nacido espiritualmente de nuevo, han entregado su vida a Jesucristo y ahora son guiados por el Espíritu Santo. ¿Me siguen aquí? Es decir, no es una institución humana, es un cuerpo espiritual conformado por personas que no solamente han creído en la existencia de Cristo, sino que han nacido de nuevo, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante entender de base esto? Porque las personas piensan que lo que hace que un creyente sea realmente eficaz es la afiliación a la religión a la cual pertenecen y la obediencia a los reglamentos internos de dicha organización. Sin embargo, la Escritura es muy clara. Cristo no vino para establecer una religión. Cristo vino para que nosotros conozcamos el reino de Dios y que por medio de el arrepentimiento genuino de nuestros pecados y la revelación de Cristo en nuestro espíritu, podamos nosotros resucitar espiritualmente y nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Dios a Nicodemo. Nicodemo dice, mira, nosotros estamos influenciados por una casta religiosa aquí en Jerusalén donde el poder de Dios no fluye, donde la magnificencia del Señor no es derramada. Y nosotros reconocemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Obviamente, nosotros vemos cómo el poder de Dios fluye en ti, la gracia de Dios fluye en ti, el favor de Dios está en ti, la gloria del Señor está en ti. Y Jesús le dice, bueno, esto que ustedes ven en mí, que no lo ven en la religión judía, está basada en un nuevo pacto, en un nuevo nacimiento. Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu, tú ni siquiera vas a poder ver el reino. Ni vas a poder verlo, ni vas a poder entrar. Jesús pregona el advenimiento del reino. Durante 4000 años se vaticinaron profecías, más de 300, que se debían cumplir en el Mesías. Jesús aparece en el momento exacto donde las profecías decían que debía aparecer y él dice, bueno muchachos, el reino se ha acercado, el reino ya está aquí, ustedes quieren justificar el poder que fluye en mí atribuyéndoselo a Belcebú, príncipe de los demonios, pero miren, déjenme decirle que si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno, si el reino de Dios ha llegado a ustedes,
entonces ahora deben arrepentirse. Este es el momento, porque por medio del arrepentimiento del pecado es que Dios puede hacernos resucitar de entre los muertos espiritualmente. Por eso que dice la Biblia que la paga del pecado, a ver, ayúdeme, dele, por favor. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el reino llegó, el tiempo se ha cumplido, hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Cristo resucita de entre los muertos, se sienta a la diestra del Padre y deja un cuerpo espiritual que tiene funciones que cumplir en la tierra. Y esto es importante que lo entendamos. Hoy Dios, en la creencia popular evangélica, ha pasado a ser una especie de ese papá noble que solamente está interesado en otorgarnos bienes materiales y terrenales y que no está pues interesado en que nuestra vida esté dentro de los parámetros que Él establece para que nosotros obedezcamos. Y entonces Dios ha pasado a ser esa especie de un Dios bueno, que no castiga, que no exige, que no manda negación, que no demanda nada y que solamente lo único que quiere es que nosotros llevemos una vida llena de bienestar material. ¿Me siguen? Ese es el concepto que hoy se tiene de Dios. Por eso que hay mucha gente que nunca se termina de afirmar en Él. Por eso que hay mucha gente que pasa 2, quizás 3, 4, 5 meses, se da cuenta que no le puede sacar materialmente nada a Dios, se desilusiona y se manda a cambiar. Ya no, esto lo del Evangelio no, porque no han entendido que esto trasciende el bienestar material. Esto es espiritual. Y dentro de las obras que Dios ha determinado para que usted y yo como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, desarrollemos en la tierra, está, por ejemplo, el de anunciar el Evangelio de Cristo. Gran parte de los creyentes de nuestros días no pregonan el Evangelio, no anuncian la verdad de Cristo, pues tienen compañeros de trabajo que ni saben que son cristianos, a los familiares no le predican el Evangelio, son personas que no tienen un testimonio cristiano. Entonces después se preguntan y dicen: yo no sé por qué siento que estoy caminando bajo cielos cerrados. No, lo que pasa es que claramente el respaldo de Dios sobre sus hijos está en aquellos que con fervor, con pasión, con deseo, con denuedo, con entusiasmo, con fe, comparten el Evangelio. Por eso que uno debe siempre preguntarse: ¿soy una persona que comparto el Evangelio o a veces pasan meses, semanas y no le pregono a nadie mi fe? Estamos llamados a eso. No solamente a eso, estamos llamados a manifestar el amor de Dios. No solamente estamos llamados a compartir la fe, no solamente estamos llamados a manifestar el amor de Dios, sino también a compartir las buenas obras, pero no para que nos aplaudan a nosotros. La Biblia dice que nosotros debemos manifestar las buenas obras de Jesús para que el mundo pueda ver en nosotros el amor del Señor en acción. Es decir, una vez que nosotros hacemos obras de amor, no lo hacemos con la intención de que la gente diga: ay, vos tenés el cielo ganado, ay, qué buena gente que tú eres. No, si en algún momento a alguien se le desprende un aplauso por una buena obra que nos ven hacer, nosotros inmediatamente trasladamos ese sonido de las palmas al que está sentado en el trono, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto es importante. No solo que estamos llamados a compartir la fe, no solamente que estamos llamados a manifestar el amor del Señor por medio de las buenas obras, estamos llamados también a ser embajadores, representantes del reino del Señor. Es decir, a tener un testimonio que sea compatible con lo que predicamos. No hay nada más nocivo que con la boca decir algo, pero con nuestras acciones decir todo lo contrario. Allí es donde se gesta la hipocresía. Cuando nuestras acciones no son compatibles con nuestras palabras. ¿Me siguen? Por ejemplo, ¿usted conoce personas que hablan de amor, pero con sus acciones dicen todo lo contrario? Personas que te hablan de muchas cosas lindas, pero después cuando lo ves accionar, vos decís: pero esta persona
realmente borra con el codo todo lo que escribió con la mano. Bueno, o sea, cuando mis palabras no son compatibles con lo que uno pregona, allí se forma la materia prima de la hipocresía. Y déjenme decirle que hay muchísima gente que hoy, lastimosamente, no se acerca a Dios, no porque tal vez no quiera, sino porque ha tenido muy malas experiencias con los representantes de Dios. Y la gente dice, no, dentro del Evangelio hay mucha gente hipócrita. ¿Eso justifica al que no quiere acercarse al Señor por la hipocresía de otros? No, no lo justifica, pero es una realidad que nosotros debemos mejorar. Nosotros debemos ser personas de buen testimonio. Según la Escritura, dice que nosotros debemos cuidar el testimonio de Cristo en nuestra vida. Pero no solamente que estamos llamados a compartir la fe, a compartir el amor de Cristo por medio de las buenas acciones, no solamente que estamos llamados claramente a tener un buen testimonio, sino que estamos llamados a ser pregoneros de justicia y a ser buenos líderes. Y esto es importante que lo entendamos. Hoy, lastimosamente, el liderazgo ha caído en las garras de la concepción de liderazgo secular. Y gran parte de los creyentes de nuestros días, para desarrollar su liderazgo, en vez de fundamentarse en el líder más glorioso que hemos tenido nosotros, de hecho, no hay alguien más grande que él, por cierto, es Dios mismo hecho hombre, Cristo Jesús, nuestro referente más extraordinario, lo hemos dejado a un lado. Y comenzamos a leer libros de autoayuda, de desarrollo personal, de liderazgo estratégico, lo cual yo no digo que esté mal leerlo. Lo que yo digo que está mal es que ellos sean nuestros referentes y que Jesús pase a un segundo plano. Y que nosotros pensemos que aquellos que al parecer son líderes exitosos porque acumulan masas, son personas al parecer materialmente brillantes y exitosas, sean la referencia para nosotros aplicar los principios que ellos demandan. Claro, cuando uno comienza a leer gran parte de sus libros, te vas a dar cuenta que son bestsellers y que, bueno, al parecer son estratégicamente bien diseñados para que uno... Pero cuando vos vas profundizando en gran medida aquellos puntos que ellos van desarrollando, te vas a dar cuenta que hay más secularismo que espiritualidad, que hay más narcisismo que humildad, que hay más ambición personal que desarrollo espiritual. ¿Me siguen? Entonces esto es peligroso, porque si hay alguien a quien nosotros debemos estudiar, imitar y seguir como líder, es a Cristo Jesús. Claro, cuando Cristo Jesús comienza a hablar de liderazgo, es una patada en el estómago al liderazgo secularizado. Porque el liderazgo que Jesús enseña es la antítesis de lo que hoy se conoce como líder. Ahora, usted y yo debemos prepararnos para ello. Si bien usted y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados por Dios para anunciar y para establecer todo lo que le acabo de mencionar recién, Dios quiere que tú y yo nos preparemos también, no solo para ser siervos, para ser servidores, sino que por medio de esa actitud de ser siervos, nosotros podamos manifestar un buen liderazgo que represente al reino de Dios. Claro, la Biblia dice que el que desea liderazgo, buena cosa desea. El problema es cuando las personas se desentienden de todo esto y dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa el liderazgo, no me interesa crecer en esa área, porque no quiero responsabilidad, porque no quiero compromiso, porque no me interesa y porque no lo deseo. Quiero ser un peón toda mi vida, no quiero asumir esa responsabilidad de tener que cumplir con ciertas normas de liderazgo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que un creyente que profesa amar al Señor
puede tener esa actitud de egoísmo personal y decir, no, yo no deseo nada de ello, yo no deseo crecer en cuanto a liderazgo. ¿Usted cree que esa persona está manifestando de alguna manera amor hacia Dios? Ayúdeme, dele, no sea malo. Cuando se quedan así calladitos, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque las personas en estos días viven en una montaña de conformismo, en un sofá espiritual. Y quieren que todas las cosas se manifiesten con poder en su vida, pero realmente están anclados al sillón del conformismo. No quieren crecer, no quieren madurar, no quieren asumir responsabilidades, mucho menos prepararse para el desarrollo de un buen liderazgo. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en estos días entre la espada y la pared como cristianos. Hemos fallado en ello. Y por eso que personas inescrupulosas han tomado las riendas del liderazgo, se han montado en la élite de las redes sociales y están manifestando un liderazgo cristiano que claramente no es compatible con la Escritura, ¿verdad? Entonces nos quejamos y decimos, wow, qué aberración, qué vergüenza, qué mal testimonio, mirá cuánta vergüenza están trayendo al Evangelio, y somos espectadores de esos líderes que se profesan, se autoperciben ser cristianos, no modelan el carácter de Cristo. Nosotros sentimos vergüenza ajena al ver las cosas terribles que hacen, no solamente a nivel personal y no solamente a nivel familiar, sino que vemos cómo lastimosamente hacen del Evangelio una fuente de ganancia deshonesta. Y muchas personas hoy deciden o quieren lanzarse como referentes cristianos, básicamente en gran medida porque contemplan que si lo hacen bien pueden tener buenos dividendos de su efectividad ministerial. Es decir, la motivación está totalmente errada. No es Dios el centro de la motivación y que las personas puedan conocer a Cristo. Es, si hago bien mi labor ministerial, yo puedo recibir buenas entradas económicas. Después lo disfrazo todo, me pongo la máscara de humildad y que yo glorifico al Señor, pero al fin y al cabo, cuando la persona se estudia muy hacia adentro, va a poder descubrir que a veces las intenciones no son las mejores. Entendiendo todo esto, en el liderazgo dentro del reino de los cielos, nosotros debemos imitar a Cristo, escuchar a Cristo, entender que tenemos solamente una sola posibilidad de poder ser usados por Él, de poder ponernos en las manos del Dios Todopoderoso. Aunque si bien cuando hablamos de liderazgo no debemos reducirlo solamente a las responsabilidades espirituales que Dios nos delega. Cuando hablamos de liderazgo espiritual, no solamente estamos hablando de, por ejemplo, un pastor. Quizás alguien diga o interprete equivocadamente que si le dice al Señor, Señor, yo quiero ser un líder en el reino de los cielos, lo que le está diciendo es quiero ser un pastor. No. Estamos hablando de que liderazgo en el reino del Señor es asumir las responsabilidades personales y espirituales que Dios nos delega. No todos van a ser pastores adentro de una congregación. ¿Me siguen hasta acá? Pero todos nosotros debemos estar predispuestos a ponernos en las manos del Señor para que el Padre pueda usarnos con libertad y que nuestra intención sea desinteresada en las manos de un Dios que está interesado en usar a sus hijos para su gloria. Ahora, todo esto es importante porque querramos o no, vamos a ejercer liderazgo, ya sea dentro de una responsabilidad espiritual que Dios nos delegue. Como padres ejercemos liderazgo sobre la familia. En lo que emprendemos ejercemos liderazgo, ya sea un emprendimiento de negocio, un emprendimiento personal. ¿Me siguen? Seremos líder de lo que administramos. A ver, el liderazgo más importante que usted y yo vamos a desarrollar es el de nuestra propia vida. O sea, ¿cómo podremos ser efectivos
en el liderazgo hacia otros si ni siquiera podemos liderarnos a nosotros mismos? O sea, esto es algo sumamente importante porque querramos o no, debemos prepararnos para liderar. Si yo le hago una pregunta, ¿a quién es la primera persona que usted debe liderar? A ver, ayúdeme. ¿A quién es la primera persona que usted debe liderar? Ok, y yo le hago una pregunta. ¿A la gente se le complica liderarse a sí mismo? Claro que sí. La mayoría de nosotros queremos ser grandes líderes de los demás, ni siquiera podemos liderarnos a nosotros mismos, ni siquiera podemos, vencer aún aquellas perezas que se nos van presentando, distracciones que se nos presentan, entretenimientos. Somos, totalmente sabios para aconsejar y enseñarle la vida a todo el mundo, pero nuestra vida se cae a pedazos. Les enseñamos a todo el mundo cómo salir de la depresión, pero nuestra vida está sumergida en ella. Le enseñamos a los demás cómo tener el mejor matrimonio, pero nuestro matrimonio se cae a pedazos. Le enseñamos a los demás cómo criar a los mejores hijos, pero nuestros hijos no nos dan ni la hora. O sea, somos especialistas en tener la receta para que otros sean exitosos, pero cuando nos miramos al espejo, nuestra vida es un desastre. Somos expertos dando enseñanza desde los púlpitos, pero pésimo a la hora de disfrutar lo que enseñamos o por lo menos de vivir lo que pretendemos enseñar. Y eso es trágico, porque a la hora de la verdad, eso tiene una repercusión en nuestra vida. Si nosotros logramos liderarnos a nosotros mismos, claramente que seremos personas mucho más trascendentes, prósperas en todos los aspectos. De hecho, hay un versículo en la Escritura que dice que una persona que no logra liderarse a sí misma es como una ciudad sin muros, totalmente desprotegido, a la intemperie. Cualquier dardo del maligno le hace daño. Es una persona que claramente le va a costar mucho ser relevante, avanzar, lograr cosas importantes, caminar bajo cielos abiertos. Yo le estoy hablando temas que son trascendentales, y que esto es muy importante que estemos atentos, porque claramente la gente no estudia esto, no lo toma como algo importante. Entonces la vida se le va pasando y dice, ¿qué rayos está pasando en mí, en mi casa, en mi familia? Que los años pasan, nada ocurre y no se están dando cuenta que la formación del carácter, el desarrollo de un buen liderazgo de uno mismo, eso hace que nuestra vida dé un punto de inflexión hacia la superación, la bendición, la gracia, el favor, porque cuando Dios ve que nosotros, llenos del Espíritu Santo, logramos dominarnos y liderarnos a nosotros mismos por medio de la unción del Espíritu Santo, Dios dice, has dado un paso importantísimo hacia tu madurez, crecimiento espiritual, estás listo para que yo te dé grandes cosas, grandes responsabilidades para que lleves adelante, pero Dios no le va a delegar. Usted imagínense que Dios es un Dios responsable, no es un Dios improvisado. Dios no le va a delegar responsabilidades gloriosas a una persona que ni siquiera logra liderarse a sí misma. Por eso que la iglesia de hoy, en nuestros días, el creyente, el hijo, la hija de Dios, debe recuperar el entusiasmo por ser utilizado por Dios, por crecer, por madurar, por avanzar. Esto es importantísimo. Dejar de ser niños en la fe. Dejar de ser personas que nos conformamos solamente con asistir a un lugar donde se hable de Dios. Todo eso es bueno, pero no es lo que claramente va a marcar la diferencia en nuestra vida. Si usted y yo venimos, escuchamos la palabra del Señor, aprendemos lo que ella dice, pero después no tenemos la predisposición de aplicar lo que la misma enseña, nuestra vida va a quedar estancada. Pero no porque sea la voluntad del Señor, porque una vida trascendente en el reino del Señor no está fundamentada en el conocimiento de lo que la Biblia dice, sino en la obediencia de lo que ella manda. Si queremos ser bienaventurados, si queremos que los vientos de Dios nos acompañen en medio de este mundo,
Santiago dice, hey, no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque el que es oidor y no hacedor se olvida inmediatamente de cómo era, pero el que mira atentamente la ley de Dios y pone por obra lo que Dios le enseña, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, comenzará a avanzar. Pero claro, diga conmigo, sin entusiasmo no hay predisposición. A la gente le gusta más la idea de sentarme en el sillón del relajamiento espiritual, rascarme la panza del conformismo y decir, Señor, llévame a lugares gloriosos. Y Dios dice, aquí sin esfuerzo y sin valentía no hay prosperidad. Tú quieres la tierra prometida, tú quieres la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. ¿Quieres ver mi gloria fluyendo en tu vida? Sí. Bueno, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Guarda de poner por obra este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy vivimos días muy peligrosos en relación a la enseñanza que se proporciona desde no pocos púlpitos en relación al liderazgo. Pero ¿quién es el que realmente, o a quién realmente debemos escuchar? ¿Quién es el que nos puede instruir en un liderazgo dentro del reino del Señor de manera concreta? ¿Quién es nuestro referente primario? Cristo Jesús. Y Jesús dice lo siguiente, rápido se lo voy a leer. En Mateo 20:20 en adelante dice: entonces se le acercó la madre de los dos hijos de Zebedeo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del agua podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, vamos a ver cuál es la enseñanza que Jesús estableció. Miren lo que dice, Jesús hace una diferencia entre el liderazgo secular, el liderazgo en el reino del Señor. Sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen con ellas? Se enseñorean, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, noten interesante, marca una diferencia. Dice, no será así. No será así. ¿Y cómo será? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso merecía un aplauso. Si nosotros analizamos la forma en que los gobernantes de este mundo ejercen su liderazgo, se van a dar cuenta que no sirven, sino que se sirven. Y cuando se le da por servir, lo hacen solamente para sacarse la foto y utilizar esa foto que al parecer es de servicio con la intención de manipular a aquellos a quienes ejercen liderazgo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, vivimos en una sociedad donde cuando se presume servir, se hace con la intención de manipular. Cuando se presume ser humilde, se pone una máscara para que las personas puedan entrar y creer. Es decir, la máscara de la humildad hace que las personas se puedan abrir. Pero la humildad no es una máscara, según Jesús. La humildad es una actitud que sale del corazón, la cual la persona no debe
forzar. Claro, uno dirá, ¿y cómo me doy cuenta, pastor? Porque al fin y al cabo, si la persona se pone la máscara de humildad, puede engañar. Obviamente que puede engañar. Puede engañar a las personas. A Dios no. Cuando Jesús habla de las fachadas externas en el Sermón del Monte, dice, bueno, ustedes pueden engañar a la gente poniéndose cilicio y que la gente vea cómo ustedes ayunan. Ya tienen su recompensa, ¿eh? Ustedes pueden hacer alarde de lo que dan. No, porque yo doy tanto. Y si ustedes lo hacen con la intención de que la gente diga, ay, qué dadivoso, te ganaste el cielo. Jesús dice, ya ustedes saben que tienen su recompensa. Ustedes pueden pararse delante de las plazas y decir y orar y hacer largas oraciones y ser vistos de los hombres y sonar con sus flecos y que la gente diga, wow, qué espirituales son. Pero si ustedes no tienen secreto con Dios, ya ustedes saben que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? La admiración de los hombres. Y la admiración de los hombres es fugaz, es efímera, es vanagloria, no tiene sustancia, es una nube de vapor. Porque hoy los que te aplauden, mañana te pueden decir, crucifíquenle. En esta Semana Santa, el domingo, si hacemos todo el recorrido, la semana previa, 7 días antes, era Domingo de Ramos. ¡Hosana, hijo de David! Pero un día como hoy, a mitad de la semana, muchos de esos que levantaban las palmas estaban diciendo, crucifíquenle. Y muchos estaban diciendo, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. ¿Me siguen? Jesús es muy claro. El servicio no es algo que yo utilizo para crear un ambiente de manipulación. El servicio es una actitud genuina que sale de lo más profundo de una persona que ha nacido de nuevo, porque el Hijo del Hombre, Jesús, Dios hecho hombre, no vino para servirse de la gente, vino para servir a la gente. Entonces, para muchos se les dificulta entender el concepto de liderazgo, porque para muchos liderazgo es una posición donde las personas deben admirarme, deben servirme, deben las personas pensar de que yo tengo un manto especial sobre ellos y que pues mientras ellos más se dispongan a servirme, más unción sacarán de mí. ¿Verdad que esa es la enseñanza que hoy se pregona? Ayúdeme, ¿verdad que hoy se pregona eso? Entonces es lamentable pensar que el liderazgo corresponde a esa tendencia. Jesús nos enseñó claramente, ustedes realmente quieren ocupar lugares honoríficos, trascendentes en el reino del Señor. Bueno, entiendan esto, el buen líder es aquel que está dispuesto a servir con mucho más compromiso. Y el buen líder no busca los primeros lugares. Entiende que para llegar al primero debe ser el último, porque no es la conexión de oro la que me pone en los lugares de privilegio. Es mi actitud de entender que yo no busco liderazgo para ser reconocido, para ser admirado y para ser aplaudido por simples mortales imperfectos. Yo pertenezco al reino de Dios y estoy en esta tierra con un solo propósito: que el mundo pueda ver en mi vida a Cristo sirviendo a una sociedad en oscuridad. Todo esto es muy importante y usted dirá, pero pastor, esto sería lo básico de cualquier persona que profesa su fe en Cristo. Y yo le puedo asegurar que esto tendría que enseñarse y estar claro en el corazón de todos los creyentes.
Pero no es lo que vemos hoy. No es lo que se enseña hoy. Por eso que tenemos tanta, pero tanta controversia. Por eso que tenemos tantos, pero tantos escándalos. Mi hermano, cuando usted estudia el contexto de cómo se comportaba la cúpula religiosa en la época de Jesús, ahí no ibas a ver humildad, ahí no ibas a ver servicio, no, ahí ibas a ver que en el templo se estaban robando todo. Ibas a ver a los líderes más altos siendo déspotas, autoritarios, manipuladores. Jesús tuvo mucho conflicto con ellos y los llegó a tratar de sepulcros blanqueados. Ellos trabajaban mucho su imagen externa. Para ellos era más importante la fachada exterior que la plenitud de su espíritu. Y Jesús le dice: ustedes por fuera lucen hermosos y pueden impactar a los ojos de los humanos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Ustedes son unos asesinos. Un día como hoy estaban maquinando la manera en que le iban a dar muerte al Hijo de Dios. Imagínense qué clase de personajes y de líderes componían el contexto en la época de Jesús, que no solamente eran sepulcros blanqueados, llenos de envidia, llenos de ambición, llenos de narcisismo, sino que estaban, pero tan alejados de Dios que querían matar a Dios. Tenían a Dios en sus propias narices y no querían reconocerlo. Muchos quizás por ignorancia, pero otros porque no querían abandonar sus privilegios. Lo reconocían. Habían estudiado la Escritura, sabían que Jesús cumplía con todas las profecías que se habían anunciado durante más de 2000 años y 4000 años en el Antiguo Pacto. Sabían ellos, lo reconocían muchos. Sin embargo, era más fuerte su ambición por permanecer con sus privilegios que dejar eso para darle lugar al Mesías. No crea usted que han cambiado mucho las cosas. Hoy sigue habiendo una cúpula llena de egoísmo que transgiversan todas las enseñanzas de Jesús. Y lastimosamente se están encontrando con un pueblo cristiano que no profundiza en la enseñanza, que solamente hace eco de lo que escucha nada más. Vivimos en una generación donde tenemos la posibilidad de profundizar de manera hermosa en las Escrituras. Tenemos la historia a nuestro favor. Tenemos los documentos, tenemos descubrimientos arqueológicos, conocemos la historia, el contexto. Mi hermano, tenemos pero todas las herramientas necesarias para no caer en las garras del engaño. Todo lo tenemos a nuestro favor, pero somos muy superficiales. Tenemos mucha pereza intelectual, espiritual, física. Y asentamos con amén a cualquier babosada que alguien diga por allí. A todo le decimos amén. ¿Amén a qué? Amén es algo mucho más profundo que decir amén a cualquier guarangada que alguien diga desde un púlpito. Cuando usted diga amén a algo, es porque usted está diciendo: yo lo he estudiado, he profundizado y eso es así. Eso significa amén. Así es. Eso es así. Entonces, ¿qué es liderazgo? Liderazgo claramente es mucho más que un puesto honorífico para ser admirado por simples mortales imperfectos. El liderazgo en primera instancia es influencia. Si me ayudan, porque esto no está pasando. Liderazgo es influencia. ¿En qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que su alimento va a encontrar sabor si usted pone la sal al lado del plato? La sal está,
está puesta en el salero, pero no está en la comida. Que esté al lado del plato, ¿le da sabor a la comida? Bueno, hay muchos creyentes que no sacan la sal. Pero ¿qué pasa cuando la sal se humedece? Se pone insípida. ¿Y qué hace? A ver ustedes con la sal que en su casa se pone insípida. La bota. A diferencia de que nosotros la botamos, en la antigüedad se pisoteaba la sal insípida. Se pisaba. ¿Qué es lo que nos indica esto? Este mundo está totalmente desabrido y necesita la sal que tenemos los hijos de Dios para que ellos le encuentren, a ver, claramente sentido, sabor. Y en la antigüedad la sal era para la preservación de las comidas más que para darle sabor a las mismas. Se preservaba la carne, se preservaban los productos que hoy día lo mantenemos en una refrigeradora, en un freezer. En la antigüedad se preservaba con sal. Entonces, este mundo cada vez más se hunde en la putrefacción. Este mundo está cayendo en la hediondez más grande de toda la historia. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué hay tanta putrefacción en el mundo? ¿Por qué está todo en el mundo cada vez más deteriorado? A ver, ayúdeme. Por carencia de sal. Porque los cristianos no influyen. Pero no influyen porque están en su mundito. Porque están en sus rollos personales, en sus peleas internas, en sus frustraciones. No les interesa ser sal, no se quieren comprometer. Y aparte, para ser sal también tiene que tener valentía. Entonces, ¿qué hacen muchos? Dicen, déjame no ser sal para no meterme en conflicto con los putrefactos. Bueno, muchos putrefactos, cuando tú le eches la sal que Dios te ha dado, te lo van a agradecer, pero otros te van a aborrecer por el mismo motivo. Entonces la gente dice, para evitarme ese aborrecimiento, para evitarme ese rechazo, para evitarme ese maltrato de muchos, decido no cumplir con esa influencia. No quiero ser sal, pensando de que de esa manera se van a ahorrar problemas. Te tengo noticias. Esa gente, cuando se entere que tú tenías la sal que le podía preservar la vida y decidiste no hacerlo por cobardía, son los mismos que te van a pisotear. ¿Me siguen, verdad? Nosotros debemos influir. Tenemos la sal espiritual que puede sacar de la putrefacción a las personas. Pero no solamente dice la Escritura que somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera. ¿Y qué dice? A ver, y hollada por los hombres. Vosotros sois, ahora dice, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal ejerce influencia sobre lo putrefacto, pero la luz se lleva adelante por medio de las buenas obras. Esas buenas obras la gente las mira y dice, wow, qué hermoso lo que Dios hace. Qué hermoso lo que Dios puede dar. Pero claro, gran parte de la gente en estos días, lastimosamente, se desentienden. Su vida, lejos de ser una lámpara donde el mundo pueda encontrar luz, lastimosamente son creyentes con un testimonio pésimo,
que en ocasiones hasta una persona que no es creyente tiene mejor testimonio y mejores valores que aquel que lo profesa tener. Por eso que dice la Escritura en una parte: mirad bien, no sea que vuestra luz sea tinieblas. ¿Me siguen? Liderazgo en el reino de Dios es carácter. Carácter, estamos hablando de lo que hablamos el domingo, de madurez, del desarrollo del fruto espiritual en la vida del creyente. Entonces, cuando la Biblia habla de fruto espiritual, habla de 9, y los 9 conforman el carácter. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, hablamos de 9 frutos del Espíritu, y dice la Escritura: amor, gozo, paz, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre, fe. O sea, comienza a mencionar cada uno de esos frutos como un atributo que beneficia ¿a qué? Al carácter de la persona. Entonces vos decís, una persona es amorosa, es bondadosa, es benigna, es pacífica, tiene gozo, tiene dominio propio. ¿Qué es lo que te va gestando esa persona? A ver, ¿qué es lo que va gestando el fruto del Espíritu? A ver, ayúdeme. El carácter. ¿Me siguen? Ahora, ¿usted cree que es sencillo encontrar una persona con esa característica? Ay, mira qué persona amorosa, mira cuánto gozo se refleja en su vida, wow, qué pacífica, mira qué benigna que es esa persona, mira qué mansa que es, mira qué bondadosa, mira cuánta fe manifiesta, wow, mira qué lindo dominio propio que tiene. ¿Usted cree que es fácil encontrar una persona así? ¿Y por qué? Si teóricamente es el fruto del Espíritu. Acá el problema, si yo digo que no es fácil, lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo no es lo suficientemente eficaz como para ayudar a ser ese tipo de creyentes. En todo caso, ya no sería problema de nosotros, es problema del Espíritu que no logra a nosotros guiarnos allí. Y eso sería un error terrible. Yo creo que no es problema del Espíritu Santo, es problema nuestro. Que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Y dice la Escritura, y nos anhela celosamente. El Espíritu quiere ayudarnos a que tú y yo podamos manifestar ese fruto del Espíritu. Acá el problema no es el Espíritu. Acá el problema es que nosotros no queremos hacer morir los apetitos de nuestra carne. No queremos tomar la cruz cada día. No queremos crucificar nuestra carne con sus pasiones. Nosotros queremos a un Dios que nos ame tal como somos carnalmente. Y Dios te dice, para que seas un líder eficaz, debes primeramente darle lugar al Espíritu Santo para que te ayude a desarrollar el fruto del Espíritu. Yo no sé si estamos aprendiendo esta noche. A ver, ¿cuántos están siendo fortalecidos? Mire, ustedes imagínense, cuando hablamos de liderazgo, por favor, que no solamente se quede dentro de lo que es el plano eclesiástico, dentro de los privilegios que Dios nos da de influenciar en algún puesto honorífico dentro de su reino. ¿Me siguen? Ustedes imagínense a papá y a mamá en el fruto del Espíritu. A abuelo y abuela, que ya llevan 40 años siendo cristianos, que todavía siguen con la misma rabieta de hace 40 años atrás, que parece que ayer conocieron a Cristo, con la misma inmadurez de hace 30 años atrás. Yo creo que debemos estar atentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, pastor, yo creo que estoy en el fruto del Espíritu bastante avanzado? Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de, a ver, ayúdeme, de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Dónde se va desarrollando la firmeza de carácter? En las pruebas, en las dificultades, ¿verdad?
Dios las utiliza para darle firmeza a nuestro carácter, para darle madurez a nuestra fe, para darle desarrollo al Espíritu Santo. Entonces dice, y la resistencia desarrolla firmeza en el carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué es liderazgo en el reino del Señor? Es modelar humildad. Mi hermano, hoy es tan sencillo descubrir una persona con humildad ficticia, porque la máscara que se ponen, por más que la quieran poner de la mejor manera, te das cuenta que es plástica. Porque la sonrisa de la humildad plástica se deja ver, la mirada, el gesto. Pastor, ¿y cómo te das cuenta? Mira, es muy sencillo. La persona humilde trata igual al que está, al parecer, por debajo de su nivel intelectual o espiritual o económico o social. ¿Me siguen? O sea, la persona humilde no hace acepción de personas. Tiene el mismo gesto, la misma cordialidad, la misma actitud, la misma predisposición, el mismo servicio con quienes están, al parecer, entre comillas, por debajo, igual o arriba. La persona que tiene humildad ficticia, vos te vas a dar cuenta que cuando mira que alguien puede ayudarle a catapultarse, a trepar a donde quiere llegar, la persona que está al parecer a su mismo nivel es una competencia, y la persona que está por debajo, ¿me siguen? ¿Conoce gente así? Eso es triste, pero se deja ver. A ver, mujeres, ustedes me van a ayudar en esto. ¿Ustedes se dan cuenta cuando una mujer tiene pestañas postizas o no? A ver, ayúdeme. A ver, levánteme la mano, mujeres. ¿Ustedes identifican a una mujer que tiene pestañas postizas? ¿Y cómo se dan cuenta? Porque yo que soy hombre, a veces digo, ¿viste? ¿Será que la tienes postiza? A veces te das cuenta porque tiene un plumero, no pestaña. Hace así, mi hermano, y te rasca la espalda. Pero es una realidad. Las mujeres se identifican cuando la pestaña... Ahora, ustedes imagínense que esa mujer que ustedes saben que tiene pestañas postizas, que tiene pestañas postizas, te dice envidiosa. Vivimos en un mundo donde queremos impresionar y no nos importa utilizar 70 filtros. La desilusión de aquellos que se enamoran por internet, mi hermano. Y pasan 2 años hablándote. Vos tiene un ojo azul impresionante. No tiene un solo pelo en la cara. Llegá y tiene más pelo que el Checho Batista, mi hermano. Los ojos marrones. Los puntos negros en la nariz se le ven de acá a la puerta. Y vos decís, che, pero los filtros salían. El pelo lacio. Y cuando la ves parece que lo agarró el free de Miami Beach en pleno invierno, mi hermano. Ni se le ve el balash, tiene un balotage. Entonces hoy, no hay nada más, mire mi hermano, no hay nada más feo que proclamarse humilde cuando la soberbia te brota por los poros de la cara. Y es terrible. Mira lo que dice Jesús en relación a esto. Porque claramente, a ver, la Biblia dice en Filipenses 2, 1 al 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mira lo que dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. La persona humilde no se cree el ombligo del mundo. La persona humilde reconoce que debe claramente velar también por el bienestar de los demás. Entonces vos te vas a dar cuenta, cuando una persona es humilde, cómo te trata, cómo te saluda, cómo te sirve, de qué manera reacciona ante los desacuerdos que se pueden presentar, ante los malos entendidos. ¿Me siguen? Una persona humilde, cuando hay un malentendido, tiene humildad para enfrentar la situación y arreglar el problema, porque ya está predispuesta para solucionar, no para ir a la contienda. ¿Me siguen? Pero una persona con ego, ante los malos entendidos, lo que busca es que le den la razón y salir, al parecer, victoriosa de la pelea en la cual se encuentra envuelta. Entonces no escucha para entender, escucha para contender. ¿Conocen gente así? Bueno, mi hermano, yo creo que Jesús nos enseña tan profundamente esto. La Escritura es tan exacta, tan clara, para enseñarnos a nosotros a ser buenos líderes. Porque de alguna manera u otra vamos a ejercerlo. Usted abuelo, usted papá, en el trabajo, si usted quiere ser una persona trascendente, no solamente dentro de los privilegios espirituales que Dios nos permita a nosotros tener. Usted debe entender que en algún momento, si usted quiere crecer en algún aspecto de su vida, debe estar dispuesto a liderar con responsabilidad. Si usted en el trabajo quiere que le den puestos honoríficos, usted debe aprender a tratar a sus compañeros. Hay gente, mi hermano, que vos lo ves ahí, cuando son trabajadores normales, son una cosa. Y cuando le dan la posibilidad de poder ejercer algún tipo de autoridad, cuando lo promueven, parecen del CDR, mi hermano. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu actitud? Y con esto termino. ¿Cuál es tu actitud cuando se te presenta la posibilidad de ejercer algún tipo de liderazgo? ¿Cambiás? ¿O por el contrario, uno es más responsable en manifestar el fruto del Espíritu? Esto es sumamente importante. Porque el liderazgo tiene que ver con respeto, con humildad, pero también tiene que ver con servicio, pero también tiene que ver con sometimiento. También tiene que ver con respeto. Esto es importante que lo entendamos, porque hay gente que una vez que tal vez consigue algún lugar de privilegio, algún lugar de promoción, ya se siente como que está en la cúspide de su vida y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es triste, pero es así. Viste que hay gente que dice, ay, a esta persona, ¿cómo le cambió el carácter desde que lo pusieron en ese liderazgo? Yo te hago una pregunta, ¿le cambió el carácter o tal vez siempre fue así y cuando se le presentó la posibilidad de manifestarlo, pero pastor, ¿eso sucede? Claro, sucede no solamente con el liderazgo, sucede con la plata. Hay gente que nunca tuvo un peso y de repente se encuentra con $5 en el bolsillo y ya se cree que es Bill Gates. Y ya comienza a tratar a la gente con desdén, por arriba del hombro. Ay, estos pobres, qué mal que me caen. Pero Piojo resucitado. Hasta ayer no tenía ni 5 pesos. Y ahora que tal vez podés tener algún billetico guardado ahí, ya comenzaba a decir a la gente, ay, yo no entiendo cómo esta gente siempre está en la misma miseria, en la misma pobreza. No lo entiendo. Cuando se quedan así de callados me preocupan. Uno tiene que ser sabio, humilde, desarrollar carácter, entender que nuestras acciones son influyentes. Influyentes.
Yo creo que esta noche, mi hermano, este mensaje, si nosotros lo atesoramos en el corazón, puede dar buenos dividendos espirituales a nuestra vida. Mi hermano, no hemos venido a perder el tiempo. Yo no vine acá a que ustedes salgan motivados. No, he venido acá a que seamos edificados, fortalecidos, instruidos, educados, formados en la palabra. Porque debemos prepararnos, mi hermano, y yo no sé si me estoy poniendo cada vez más viejo, será que estoy llegando al 5.º piso de mi vida, pero en serio, la cosmovisión de la vida me está cada vez, es que tengo como una revolución de desaprendimiento y de aprender realmente lo que es sustancioso, de lo que realmente tiene eternidad. Me estoy cada vez más desenamorando de lo efímero, de lo fugaz, de lo que no trasciende. Cada vez me enamoro más de lo eterno, de lo que se sustenta en el tiempo, de lo que construye un legado sólido. Mi hermano, y eso me doy cuenta que tiene que ver con la madurez, que no es cumplir años, calendario, es atesorar las verdades eternas que están impresas en la palabra del Señor. Va pasando el tiempo y me voy dando cuenta que lo que realmente me genera felicidad espiritual y profunda no se compra con dinero. A medida que voy llegando a los 50 me voy dando cuenta que necesito menos cosas terrenales para ser feliz. Me voy liberando de cosas para hacer que mi viaje, mi estadía en este planeta cada vez tenga menos pesos innecesarios. Y ahí entiendo lo que Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Deja de ponerte sobre tus hombros cargas que yo no te he puesto, para que estés todo el día cansado y no logres avanzar con ligereza en lo que yo quiero hacer para tu vida. Pablo dijo: ¿sabes qué? Ya voy a dejar de andar poniéndome 40 cosas en mis hombros. Una cosa hago. Dejando todo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. ¿Cuál es mi meta? Llegar al supremo llamamiento de Dios en mi vida, en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Y usted no tiene idea qué hermoso que es caminar en esta vida liviano, sin excedente de equipaje. ¿Qué le parece si esta noche reflexionamos en esta palabra? Y le hago una pregunta: ¿está interesado en ser un buen líder dentro del reino de Dios? ¿Está usted predispuesto a que el Espíritu Santo le ayude a desarrollar el carácter, a ser influyente y a desarrollar humildad? ¿Sabía usted que la humildad, dijo Jesús, que si nosotros la aprendemos de Él, vamos a hallar descanso para nuestra alma? Porque como la humildad no compite por ser mejor que los demás, ya te sacas esa mochila de arriba. Ya la superación de otros no te intimida. El crecimiento de otros no te causa irritación interna. Por el contrario, te gozás cuando alguien crece, avanza, y mucho más cuando el Señor te usa como un instrumento de inspiración para esa persona. La humildad te da un descanso en el alma hermoso, porque la humildad no te hace creer que eres indispensable. Por el contrario, la humildad lo primero que nos enseña es que todos somos seres reemplazables, no indispensables. Acá el único indispensable es el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé usted, mi hermano, pero esta palabra a mí ha calado profundo. Para mí esto es sustancia espiritual sólida que nos tiene que hacer meditar, reflexionar y mirar hacia adelante y decir: ¿sabes qué? A partir de hoy voy a permitir que el Espíritu Santo haga conmigo un carácter como el de Cristo. ¿Viste que hay canciones que dicen: Señor, quiero más de ti? ¿Cuántos han cantado quiero más de ti? Y yo le invito a que haga al revés.
Porque ¿cómo usted sabe que Dios está derramando más de Él si Dios no nos da el Espíritu Santo por porción? En todo caso, no tendría que ser, Señor, quiero más de ti. En todo caso, lo que debemos nosotros pedirle o cantar es, toma más de mí. ¿Me siguen? Porque no es problema, o sea, el problema no es que Él derrame más, porque ¿cómo va a derramar más si cuando Dios derrama todo? Ayúdame, Señor. ¿Me seguís? Cuando Dios derrama su Espíritu, no lo derrama en partes. Dios o te llena o no te llena. Entonces el problema está en nosotros, que Dios quiere llenarnos, pero nosotros no queremos vaciarnos de nuestro yo, de nuestra carne. Entonces Jesús dice, no, o Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y entonces, ¿qué? Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie. Señor, nos has ministrado esta palabra tan hermosa, nos has educado, nos has alumbrado el entendimiento y nos has proporcionado, Padre, la importancia de entender cómo es que se desarrolla un buen liderazgo dentro de tu reino. Y nosotros en esta noche hemos aprendido que Jesús es nuestro modelo a seguir, nuestro maestro de cabecera para entender el modelo de liderazgo que tú has establecido para que tu reino, para que tu iglesia funcione en medio de esta sociedad. Te queremos pedir perdón, Señor, si nos hemos dejado impresionar por un liderazgo secularizado, disfrazado en ocasiones hasta de espiritualidad. Perdónanos, Señor, quizás porque nos faltó discernimiento, quizás porque nos dejamos impresionar por sus resultados meramente terrenales. Pero esta noche nosotros hemos entendido que la calidad de un buen servicio dentro de tu reino está en servir desinteresadamente, en entender la importancia de ser influyentes, de ser sal, de ser luz, la importancia de desarrollar el carácter de Cristo por medio del fruto de tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas para que puedan ver en nosotros un testimonio lleno de amor, gozo, paz, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. Cuando la gente ve en nosotros ese fruto, entonces puede discernir que somos buenos representantes de tu reino. Señor, también nos has enseñado la importancia de ser humildes, pero no de fachada, no ficticia, una humildad que sale de lo más profundo de nuestro corazón, porque está relacionada a la sinceridad y a la humildad que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, esta palabra agradecemos con todo nuestro corazón que la impartas sobre nuestra vida, que nos instruyas en ella. Ayúdanos a ser buenos líderes. Ayúdanos a mantener siempre la ecuanimidad y la espiritualidad, la humildad, la mansedumbre, la templanza, para que el mundo pueda ver que nosotros no somos religiosos hipócritas, por el contrario, que somos hijos de Dios llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sal, a ser luz, a ser pregoneros de justicia, a compartir la fe con entusiasmo. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores de tu reino. Que nuestro corazón sea compatible con el tuyo. Que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos. Forma en nuestro espíritu, Señor, rectitud y nobleza. Ayúdanos a amarte y a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a exaltar tu nombre donde quiera que vayamos. Donde quiera que tú nos permitas estar, que podamos llevar el aroma del triunfo de Cristo. Mi Señor, mira, acá están tus hijitos amados. No solo quienes están aquí presentes, quienes van a ver esta hermosa enseñanza a través de las redes sociales. Levanta una generación de obreros y obreras, de servidores y servidoras, de líderes llenos del Espíritu Santo,
llenos de temor de Dios en su corazón y llenos de sabiduría de lo alto. Mi Señor, gracias. He predicado tu preciosa palabra. Ahora permite que nuestro corazón sea esa buena tierra donde tu palabra pueda echar raíces profundas y que esto quede grabado en nuestro espíritu y que tu Espíritu Santo nos ayude a partir de hoy a poner por obra cada uno de los principios que nos has enseñado, para que esta generación pueda ver en la iglesia de Jesucristo madurez, liderazgo y plenitud del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos, dele fuerte, 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 fuerte ese aplauso a Jesús.